Dos de la tarde en punto, 2 de la tarde en punto, y ya están aquí mis compañeros Federico Bonazo, a quien saludo con gusto. Federico, buenas tardes. Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte, igual Arturo, y a la audiencia inteligente y crítica de Astillero. Sí, creo que así es, Federico Bonazo. Es una audiencia inteligente, crítica, participativa. Yo sí estoy convencido de eso. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Federico, ¿cómo estás? Un gusto estar por aquí, como siempre, y muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañar. Federico, ¿cómo pinta la semana? ¿Qué te llama la atención principalmente de todo lo que estamos viendo y viviendo en estas horas en las que hay de todo, de información internacional, nacional? ¿Con qué querrías empezar, Federico? Muchas cosas. De entrada, que yo sé que es temporada electoral y que mucha gente está tentada en asociar cierta causalidad de lo que ve, de lo que las noticias le ofrecen, de los eventos que no dejan de sacudirnos con el proceso electoral. Pero yo pienso que no, que vivimos en realidad tantas de estas noticias que nos sacuden, que nos hacen reflexionar, tienen que ver con problemas muy enraizados en el tiempo, en la estructura social, la injerencia, por ejemplo, de la delincuencia en todos los órdenes de la vida, ¿no? Desde el secuestro de un periodista, como fue el caso de Jaime Barrera, que por suerte terminó bien por ahora, qué alegría, el gremio estaba muy angustiado, hasta el asesinato de un nuevo aspirante de Morena en Chilapa, si no me equivoco, hasta el recuento que podemos hacer de lo que vienen siendo secuestros, asesinatos de periodistas a lo largo no, de este sexenio y de los anteriores también. En fin, bombardeados por una serie de muy preocupantes noticias que hablan de una descomposición social que por el otro lado vemos cómo se utiliza de insumo electoral en las campañas. Del lado de la oposición, la estrategia principal es utilizar esas herramientas para golpear ferozmente a Morena, a la 4T, a la candidata Claudia Sheinbaum. Y por otro lado vemos a una Claudia Sheinbaum que tiene que navegar en un territorio muy difícil donde tiene que contener la información, una información que brota constantemente y es esta que intentamos describir sintéticamente, y por el otro lado mantener un discurso, sobre todo en un tema muy importante, aquí dejo este primer prólogo, que es el de la amenaza que estamos viendo que se quiere instalar de parte de la oposición, eh, del cuestionamiento del resultado electoral. Es decir, si ya se está hablando de elección de Estado, si ya se está diciendo que la injerencia del crimen organizado es absoluta en las elecciones, si ya se está filtrando por diversos costados que hay una intención de cuestionar el posible resultado de victoria de Morena, estamos ante la necesidad de Claudia Sheinbaum de, por ejemplo, con las declaraciones de Pedro Sánchez en España, o mejor de la Internacional Socialista en España, decir, oigan, a ver, aquí no va a haber elecciones limpias, ordenadas, suficientemente legítimas como para que no desconozcamos el resultado. En fin, esta mezcla ensalada de complicaciones, que pues son la mayoría de ellas preocupantes, Julio, creo yo. Bien, Federico, gracias por esta primera lectura. Daniela Barragán, bienvenida, Dani, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Una disculpa por el retraso de un par de minutos. Ya estamos aquí escuchando atenta lo que señalaba Federico de varios temas y pues bueno, gracias por la invitación. También saludos al maestro Arturo Cano. Bien, Daniela. Gracias. Arturo, ¿qué destacas de estas horas de, como hemos iniciado con Federico Bonazo, los muchos temas que los podemos ir luego abordando en lo particular, pero en lo general, ¿cuál es tu primera lectura de estas horas, de estos días intensos que hemos vivido, Arturo? Pues primero la alegría, porque el compañero periodista de Jalisco haya sido liberado con vida, con unos tablazos. Creo que tú ya has hecho un recuento en la primera hora de este programa y has acudido a las voces de Jalisco para hablar de la crudeza y de la profundidad del tema de las desapariciones en esa entidad y de todas las implicaciones que tiene. Creo que el caso de Barrera pues ilustra muy bien la vulnerabilidad de los comunicadores en muchos lugares del país, incluyendo por el perfil de Jaime, pues el de comunicadores con cierta relevancia, con cierto peso en la opinión de una región, de una gran
una gran ciudad. Y por otro lado, la importancia de la movilización social y de la presión mediática para que este episodio en particular tuviera el desenlace de que el compañero periodista haya sido liberado por sus captores, porque tampoco se trató de una intervención de la autoridad, con una amenaza, eso sí, que nos lleva al otro, a la otra reflexión, a la de en cuántos lugares del país los periodistas tienen que autocensurarse o limitarse al dar sus informaciones en un contexto de campañas electorales por este tipo de amenazas que son un mensaje para todos. Entonces yo creo que pues ahí hay una preocupación que persiste, como han persistido las agresiones, los asesinatos, las amenazas cotidianas, diría yo, porque quienes ejercemos este oficio, pues estamos en contacto con muchos compañeros de toda la República, y en los chats en los que participamos, pues muchas veces, o casi, digamos, no hay semana en que no tengamos noticia de alguna agresión en un municipio por parte de alguna autoridad local o de algún grupo delincuencial, en fin, amenazas que muchas veces quedan en eso, o en agresiones que no pasan a mayores, pero pues es un clima que no permite el ejercicio libre de la profesión. Decía yo alguna vez en una manifestación que hicimos en Reforma cuando asesinaron a nuestra compañera Miroslava Brish, decía, no es que los periodistas seamos más importantes que otro gremio o que otra actividad profesional que se desarrolla en la sociedad, sino que cuando se agrede a uno de nosotros, pues se está agrediendo al mismo tiempo el derecho de la sociedad a estar informada, a conocer, a saber. Y eso es lo que ocurre en estos casos. Tenemos que celebrar que en al menos, pues haya habido un desenlace por el momento feliz. Bien, Arturo Cano, gracias. Daniela, una primera lectura, ¿qué te llama la atención? ¿Qué destacas de los muchos elementos e ingredientes que hay de estas horas complicadas en lo internacional, lo nacional? Primera lectura para luego entrar al detalle de lo que vayamos viendo en el camino. Sí, sobre el tema del colega de allá de Jalisco, pues es como una nota que pues nos deja como un sabor amarguito, ¿no? Porque pues sí, estamos todos muy felices de que afortunadamente ya está en casa, ya está con su familia, o sea, que la nota que estamos dando es que está bien, que ya fue localizado, pero pues también uno se pone en este afán de que no muera la empatía, se pone en su lugar y pues sí te pones a pensar en cómo retomas la vida, ¿no? Después de una amenaza, como él lo está detallando en varias entrevistas que dio, él está señalando pues que se trató tal cual de una advertencia por los temas que él está escribiendo. Entonces, pues ojalá las autoridades pues puedan garantizarle no solo a él, sino a su familia, porque pues también los datos que compartió nos habla de que estaba por completo localizable. Y esto es pues en su lugar de trabajo, pues su familia, el lugar en donde vive, entonces se le tienen que dar todas las herramientas para que pueda retomar la normalidad en la medida que sea posible y pues bueno, eso creo que tiene que ser a la de ya. Lo otro que también quisiera resaltar es que pues es una muestra más de que las protestas funcionan, ¿no? Afortunadamente, muchos colegas de él allá en Jalisco empezaron a alertar y eso pues habla de que todavía es posible pensar en que este gremio puede unirse, ¿no? Desde el día 1 empezaron a decir, no es normal que no haya llegado, no dejando pasar ese tiempo de, pues que a veces de manera muy cruel nos han enseñado de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de que si desaparecen, es que no se habrá escapado con el novio, cosas así, que no solamente ocurren con las mujeres, ocurren con cualquier persona. Entonces, fue muy afortunado que sus colegas dijeron, no, o sea, no es normal que no haya, que no dé señales de vida, esto está muy raro, y que desde el día 1 empezaron las protestas
las exigencias al gobernador, al fiscal, a las autoridades para que empezaran una búsqueda ardua con él, que también recalcar esa otra cosa, ¿no? Que se intentó manejar que lo habían rescatado por un operativo y no, o sea, fue un asunto de quienes lo capturaron, que lo dejaron en un poblado de allá de Jalisco, no fueron las autoridades, no fue un secuestro porque no se pidió un rescate, sino que pues tal cual como él lo dice, fue una advertencia. Y cerraría con otra cosa, ahorita que también, pues desafortunadamente siempre que hablamos de este tipo de agresiones a periodistas, pues vienen a la mente pues, los varios episodios de colegas que desafortunadamente pues no corrieron con la misma suerte, ¿no? Entonces, y me estaba acordando de Javier Valdés, justo después pues de su asesinato, pues que todavía está impune, un asesinato cobarde. Salieron varias frases de él muy sabias. Una de ellas que a mí me dejó marcada es que el periodismo debe estar acompañado de una buena sociedad también. O sea, sí sabemos que nosotros como periodistas le servimos a la gente, pero nosotros también tenemos que estar acompañados, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo algunos comentarios de que hay que echarle la culpa al Faro, de que no le echemos la culpa al Obrador. O sea, esto va más allá. Las agresiones contra periodistas van más allá de la administración de López Obrador. Es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y creo que en estos momentos lo que se esperaría es una respuesta un poco más sensible de mucha gente y pues sí sorprende también como estar viendo esa politización tan fuerte que nos arrastra eso, porque pues recuerden que un periodista pues es la voz de muchos, ¿no? Entonces, pues ahí dejo esas anotaciones de entrada. Bueno, muy bien, Daniela. Federico Bonazo, para ir entrando, digamos, en algunos de los temas que hemos estado mencionando así en lo general, me parece a mí que podríamos... ¿qué está pasando en ese terreno en el cual de pronto se compactan o se expresan de una manera muy concentrada en el tiempo opiniones provenientes de diversos ámbitos extranjeros, criticando las elecciones? En el caso hablo de la marquesa, la aristócrata Cayetana española, que ha hecho mucho ruido con su discurso. Una opinión también de una jefa del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos que dice que varias partes del país están bajo dominio del crimen organizado. Esto de la Internacional Socialista, que ya el corresponsal de la jornada en España dice que las fuentes de la Internacional Socialista y del PSOE dicen que fue una trampa, un engaño de Alito Moreno, que no hubo tal, pero bueno. Una burda manipulación de Alito, le dijeron eso a sus fuentes a Tejeda. A Tejeda, Armando Tejeda. Alito hizo un alito en España. Es un alito, así es. ¿No? Entonces está eso. Bueno, hasta Felipe VI habla de otros temas relacionados con el aplauso a las buscadoras de desaparecidos en México, lo cual es plausible, pero no deja de ser llamativo. ¿Cómo ves esas voces que están incidiendo en estos momentos, en este tramo electoral tan especial, Federico? Los nuevos discursos de la vieja derecha, ¿no? O los rancios discursos de la nueva derecha, como lo queramos ver. Al final es una facción política muy coordinada internacionalmente. Yo no creo que sea casualidad todo esto que tú señalabas en una muy buena síntesis, Julio. Algunas cosas serán más casuales que otras, pero evidentemente aquí hay estrategias muy coordinadas, donde se ha identificado que en el caso mexicano, la gran herramienta discursiva, narrativa para golpear al gobierno y a la candidata de este proyecto político llamado 4T es el tema de la inseguridad. No les falta razón en el sentido de que el tema de la inseguridad es evidentemente un problema gravísimo, pero son dos cosas diferentes. El speech, yo en un acto de masoquismo me soplé el speech entero de Cayetana, porque es un personaje que me viene llamando la atención, argentino-franco-española. Ya he visto sus debates en el Parlamento español con Pablo Iglesias, la he visto apoyando a Milei en los canales de televisión en Argentina, y ahora no faltaba más, invitada por nuestro anarcocapitalista local, don Ricardo Salinas Pliego, en este Festival de las Ideas en Puebla.
Y quise identificar, me parece siempre interesante, ver cómo va ajustando el speech la derecha. En realidad, Cayetana es una vocera, una representante de las élites, no solo por su alcurnia personal, sino porque evidentemente ha escogido ese camino político al ser diputada del PP. Nos viene a denunciar la corrupción, cuando pertenece a una de las fuerzas políticas más corruptas que ha dado España en los últimos tiempos, que es el Partido Popular, involucrado en numerosísimos asuntos de corrupción. Nos habla de libertad cuando apoya un gobierno como el argentino que está reprimiendo, ya las botas de los policías ya están sobre la cabeza de los jubilados, allá ya hay gente que tiene balazos en los ojos al estilo de la represión chilena. Esa es la libertad que defiende Cayetana. Nos habla y nos viene a hablar, nos viene a instalar en una mezcla entre cursilería y soberbia, dirigiéndose a la juventud mexicana, ¿no? Viene a hablarle a los jóvenes, interpretar a los jóvenes, algunos de los cuales la abuchearon, por más que Ricardo Salinas intentó contener el abucheo, fue abucheada. Le viene a tirar a decir la verdad, ¿no? Les vengo a motivar el pensamiento crítico, dice, y por otro lado, pero se anuncia como poseedora de una verdad. Y es una verdad donde yo creo, me voy a detener un poquito, porque creo que vale la pena discursivamente, esta es un área que a mí me interesa particularmente, que es el speech de las élites, de las clases pudientes, de la derecha política y mediática, que es la instalación cada vez más fina, sofisticada, si se quiere, en el caso de Cayetana, de las meritocracias individualistas, de las narrativas individualistas, una de las cuales sería la meritocracia. Es un speech muy interesante de desmenuzar, porque ella lo que habla es siempre de la salida individualista, es decir, ante los retos del futuro, la salida es el talento, ¿no? La salida es el empuje personal del individuo. Esto tiene sustentado en esta falacia meritocrática según la cual aquel que tuviera un enorme mérito puede destacar en la sociedad, lo cual es absolutamente falso, sobre evidencia y estudios que nos hablan de que el cerco de la pobreza impide la movilidad social ascendente, es decir, que por más talentoso y ganas que le eches, por generaciones están condenadas las porciones pobres de la humanidad a no poder trepar ese escalafón social. Pero tiene otra motivación que para mí es muy evidente, que es la de desarmar, desarticular cualquier identidad colectiva. Y ella lo dice en un momento del speech muy abiertamente. No compren la identidad de la mediocridad y se agrupen con otros mediocres. Ustedes con su talento personal pueden salir a flote del mar de la mediocridad, que es el mundo de hoy. Ese es el speech. Repito, la intención es desarticular lo que es una respuesta colectiva, gremial, identitaria, de personas que comparten las mismas problemáticas, ante el sistema de privilegios, ante el statu quo que defienden personas como Cayetana, a las que habría que preguntarles para qué quieren la democracia ustedes, ¿no? La quieren como una suerte de escenografía del privilegio en realidad. Cuando la democracia implica derechos, también en su speech está el discurso antiderechos, ¿no? Cuando la democracia exige derechos, igualdad, ciudadanización, ahí ustedes empiezan a hablar de individuos, individualidad, meritocracia, talento contra mediocridad, en fin. Son estos nuevos speech que vemos que se están instalando con bastante éxito en algunos de los que van a ser victimarios concretos de las políticas públicas que hay detrás de esos speech, de esos discursos. Y lo vemos muy coordinadamente, que el rey se implique en el tema de las madres buscadoras, habla de que están apoyando desde todos los sectores de la derecha mundial, sobre todo de la que viene de España, de Estados Unidos, de Argentina y otras partes de Latinoamérica, la campaña de Xochitl. Es decir, ante el fracaso de esa conducción adolescente de la campaña del PRIAN, tienen que venir las voces un poquito más sofisticadas y hábiles en la trampa y la falacia de la derecha mundial a apuntalar esa campaña. No es otra cosa que eso. No es otra cosa y no es poca cosa, porque, y con esto cierro, la guerra sucia que quiere promover Castañeda y todos estos personajes, algunos lo dicen abiertamente como Castañeda, otros lo dicen soterradamente, otros proponen sofisticarlo como Cayetana, que nos invocaba a Rousseau, el iluminismo y todo para terminar diciendo voten por Xochitl. Es un atentado, esta guerra sucia, directo a la deliberación pública, siempre lo decimos. Si tú contaminas la emoción del futuro elector con mentiras, terrorismo mediático, guerra sucia, peligros para México, en fin, se genera un clima
absolutamente contrario a lo que sería una atmósfera democrática. Entonces, muchos de estos defensores, la carta de los abajo firmantes, ¿no?, que se quejan, los que han sido los que han monopolizado la opinión pública en este país, se quejan de pidiendo equidad mediática, son disparates, ya no está totalmente invertida Claro. la historia, ¿no? Los defensores de la democracia son aquellos que la agredieron, los que solicitan equidad en los medios son aquellos que se apropiaron de los medios, en fin. Estamos viendo esa avanzada que tiene sus costados muy preocupantes, porque también son sustento del lawfare, del mediafare, de los golpes blancos. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de estas expresiones provenientes de diversas partes? Antes que nada, déjame poner este video que por ahí, este tweet con una imagen que un pajarito me hizo llegar y que dice, mira, la Feria del Libro de Monterrey o la inteligencia al servicio de la democracia. Eso lo pone Cayetana Álvarez de Toledo. Dice, gracias a la maravillosa Consuelo Sáizar y a mi nuevo amigo Gabriel Guerra por apadrinar la presentación de Políticamente Indeseable en México, un encuentro intenso, útil y feliz, octubre 10 de 2022. Pero en fin, Arturo, ¿qué opinas en lo general de este tema que estamos abordando? Bueno, la maravillosa Consuelo Sáizar es ahora integrante del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, una integrante muy activa de esa campaña en el ámbito cultural. En 2022, como cabeza de la Feria del Libro de Monterrey, trajo a Cayetana, entre otras autores, pero fue presentada en un panel de grandes escritoras, de grandes autoras. Estamos viendo que confluyen, como decía Federico, pues los intereses, la línea, los resortes que desde México se pican en el exterior, porque no hay casualidad en que sean estas voces las que aparecen y las que vienen un poco a arropar la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Llegando a este absurdo que era lo último que señalaba Federico, de que los dueños del megáfono se quejan ahora de quien siempre ha tenido solamente el grito pelón en las marchas para expresar sus puntos de vista. Pero yo creo que no hay casualidades, que están apareciendo todos estos señalamientos respecto de la inestabilidad por el crimen, respecto de acciones o decisiones del gobierno que estarían poniendo en riesgo la estabilidad del país y por lo mismo la elección. Todo eso va encaminado a lo que hemos dicho ya desde hace unas semanas en este espacio, que es pues dañar lo más posible la elección, sus resultados, cuestionarlos, incluso ya señalado ayer por el presidente López Obrador en la mañanera, pues la posibilidad de una operación del Poder Judicial con otros actores para desacreditar y para descarrilar la elección. El día de hoy nos planteabas cómo van las campañas, y yo reformulé un poco la pregunta y me preguntaba, ¿estamos viendo las campañas que esperábamos? La que esperaba la oposición, evidentemente no, porque la candidatura del fenómeno Xóchitl pues nunca cuajó, nunca creció. Es más, las últimas encuestas más bien hablan de un descenso. Entonces, lo que queda es esta narrativa, estas grandes líneas que se lanzan desde el exterior, que aquí tienen su expresión en que las retoman rápidamente los intelectuales orgánicos de la oposición, como Aguilar Camín y Castañeda, les dan una reformuladita y se convierten en el discurso que la candidata de la oposición replica en todas partes, ¿no? Por un lado se mueve la candidata con ocurrencias, con propuestas irrealizables, con frases que buscan pegar su chicle con los electores, pero que al parecer no lo consiguen del todo, y digamos, un resumen de toda esta operación se da en este llamado Festival de las Ideas de la ciudad de Puebla, donde es curioso la aparición de
Ricardo Salinas Pliego, quizá ya como jefe de campaña de Xóchitl, o como más que solamente promotor, ¿no? Debe haber ahí unos celos terribles del señor Claudio X González, porque ya le están quitando reflectores. Este Festival de las Ideas, recordemos, le cambiaron el nombre, se llamaba la Ciudad de las Ideas, porque durante varios años lo dirigió este señor que ahora está en Israel, acusado de violador y de abuso sexual, Andrés Ruemer, que durante muchos años estuvo al frente de este espacio, junto con la periodista Rosana Fuentes Berain, muy cuates todos de Consuelo Sáizar, como ya vemos, promotora de este personaje de Cayetana, la marquesa, además por doble vía, ¿no? Porque ya lo era por su padre y luego se casó con otro marqués, entonces es doble marquesa. Muy bien, doble Pues marquesa. así vamos viendo las cosas, Julio. El Festival de las Ideas, por cierto, un dato interesante, el gobierno de Puebla, ahora de Morena, sigue financiando ese festival. Sí. Entonces, bueno, entre los morenistas que nos ponen aquí comentarios muy rudos, pues incluyan al gobierno de Puebla, que es de Morena, en esos reclamos de quién trae esas voces de la ultraderecha para tirar línea aquí en México, ¿no? Que además Puebla convertido en un desastre en cuestión electoral, Morena postulando una bola de caciques, de corruptos, de saltimbanquis, acomodando lo peorcito. De veras, Puebla es un ejemplo extremo de la continuidad de las peores prácticas políticas desde otros partidos insertos ahora en Morena. Y Daniela. como tú has dicho, Julio, pues ¿qué va a cambiar con los candidatos? Pues no van a cambiar las cosas, que el Festival de las Ideas sigue teniendo como sede de la ciudad del Puebla, y ahí vienen a despotricar y a atacar y a señalar y a lanzar todo este discurso estridente de la ultraderecha, claro, que sí pegan algunos sectores, ¿no? Claro. Daniela, antes de pedirte tu opinión sobre estos temas, déjame poner esto que ha dicho Enrique Alfaro, pues nada más, como diría el clásico Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo. Adelante, por favor. Tenemos que hacernos responsables de los hechos. Igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar por los responsables, sino entender qué fue lo que pasó. Porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que entender qué fue. Y necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime, por supuesto, por parte de la Fiscalía, y a partir de eso avanzar en el trabajo de investigación. Pero es un mensaje, gobernador, de lo que hay que investigar, de lo que hay que saber. Si eso fue, de parte de quién, por qué. Necesitamos entender qué fue lo que pasó. Y la investigación está abierta. Ahora, sobre la otra parte. Híjole, Daniela, la verdad es que yo creo que la inmensa mayoría de la gente que vive en Jalisco sabe de qué se trató, sabe quién fue, sabe qué fue lo que pasó, pero bueno, el gobernador, hay que investigar, no fue una cosa ni fue otra. ¿Qué fue? ¿Un ovni, una aparición? ¿Qué sucedió? Lo vamos a investigar. Muy bien, don Enrique Alfaro. Daniela Barragán. No contestó enojado como suele responder. Se la ha visto muy paciente. Sí, porque ya ves cómo se pone de enojona y a refutar y a soltar cuantas cosas. Daniela Barragán, ¿qué estamos viendo y viviendo en todo esto de mensajes desde Estados Unidos, la visita de Cayetana Álvarez de Toledo, mensajes de diversa índole, influyendo, pareciera, en sembrar esa idea del crimen organizado, los riesgos electorales, la democracia mexicana en riesgo? ¿Qué opinas, Daniela? Pues primero me quedé sorprendida por el dato que pone sobre la mesa Arturo Cano, o sea, porque estamos ante un episodio muy delicado, o sea, veníamos del episodio Estados Unidos y ahorita estamos en el episodio España,
y el espacio en el que se da y que haya dinero de un gobierno de Morena, pues es por completo contradictorio. O sea, creo que debe haber sentido común por parte de quien gobierna aquel estado, que también ha sido muy respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para decir, no tengo que dar dinero, de por sí aquel señor debe tanto de impuestos y todavía le dan para hacer su espacio de kermés o no sé qué sea, pero pues es impresionante y yo creo que sí debería haber ahí una explicación, aunque sea. Pero, bueno, sobre esto creo que por un lado me sorprende un poco lo fácil que es apantallar a la derecha o a los Xochilovers con este discurso de Cayetana, porque pues como que ya no le echan muchas ganas al momento de pues idear alguna otra cuestión. Digo, tienen sí lo del narcotráfico, pero su discurso en concreto de ella fue mucho sobre el populismo y los riesgos del populismo. Y bueno, eso lo venimos escuchando creo que desde 2012, o sea, no desde el 2006 y la comparación con Chávez y las alertas al populismo. Pues bueno, parece que ya se encasillaron en eso, no piensan renovarlo y es como la misma cantaleta. Y lo otro también que sorprende es que en ideas muy resumidas, todo este discurso de Cayetana, que de acuerdo con Felipe Calderón ha sido uno de los mejores discursos dados en México en los últimos años, o sea, así de plano sorprendido, deslumbrado por esta mujer, porque pues muchas de las ideas que ya detallaban tanto Federico como Arturo es como de estas invitaciones a esfuérzate y vas a ser rico, ¿no? Estas clásicas del pobre es pobre porque quiere o el cambio está en uno mismo, que pues por cierto, pues también hay que tomarlo de quién viene, como una marquesa que viene de la realeza, de lo que ellos llaman realeza, que pues no se caracterizan por trabajar, le va a venir a hablar a los jóvenes de esfuerzo, ¿no? De que se levanten temprano o que se diga en un espacio de un empresario que no cumple con lo básico de sus impuestos. Entonces, como que sí, las cosas de quién vienen y también retomar este otro dato que sí, o sea, esta feria o ciudad de las ideas fue una de las herramientas de Andrés Roemer para abusar de mujeres. O sea, muchas jovencitas se acercaban a TV Azteca para empezar a trabajar, para empezar con sus prácticas profesionales, se acercaban con este señor, él las jalaba para esto de la ciudad de las ideas y ahí se consumaron muchos abusos. Son más de 60 los que tiene este personaje que, pues bueno, ya está allá en Israel con un proceso también un tanto tambaleándose para la Fiscalía Capitalina, pero pues el hecho de estar hablando de un personaje que tiene 60 denuncias de abuso sexual, de acoso sexual, pues habla de que no es que haya logrado esconderlo, sino que más bien es por completo un personaje protegido. Entonces, creo que ese es un detalle que también importa, porque pues terminan por tirar esta visita de Cayetana, este asunto de que el viernes pues eran los más feministas, ¿no? El equipo de Xochitl, porque esta mujer, Cayetana, también pues se ha caracterizado por eso. En España fue muy conocido el caso de La Manada, de un abuso que quedó grabado a una jovencita, un abuso tumultuario, y pues hay unas declaraciones de esta mujer diciendo que pues no hay abuso si es que la mujer no se mantiene diciendo constantemente que no ante la violación sexual. O sea, es muy indignante este personaje que pues ya como lo detallaban, pues sí se caracteriza por estar justo en los lugares de interés. Argentina, Bolivia, o sea, donde está Cayetana está el interés de países por intervenir, ¿no? Entonces eso lo hablábamos hace unas semanas, creo que no hay que tener temor o disfrazar las palabras, es eso, ya nos lo reafirma también todo este capítulo de los españoles, lo de la disque internacional socialista con Alito, o sea, nos termina por confirmar que sí se está buscando incidir en los procesos desde el extranjero. Entonces, pues ahí está ahorita el capítulo España, porque tenemos esta clase política que además, pues considera que todavía es fundamental escuchar lo que opinan los españoles o lo que hacen los españoles, no sé bajo qué noción tengan de este constante colonialismo por el que ya muchos hemos estado intentando desprendernos, ¿no? ¿Qué tiene que ver ya España con nosotros? Pues sí, ya eso ocurrió hace muchísimo tiempo, ya somos sociedades distintas, pero sí tenemos una clase política obsesionada con los españoles. Me estaba acordando de un capítulo de Paco Cruz en uno de sus libros en los que documentó mucho a la clase política mexiquense. Y esto solo por decir un ejemplo, porque Paco Cruz documenta todos los esfuerzos
de Arturo Montiel por encontrar un linaje, aunque sea un pequeño lazo españolado. Obviamente no lo encuentra y opta por hacer negocios con ellos, y así Paco Cruz dice, es una de las tantas razones por las que las empresas españolas llegan a México y en concreto llegan al Estado de México, ¿no? Entonces, pues tenemos esa clase política que todavía se siente colonia, que todavía cree que tenemos que escuchar a una mujer rubia con dos cargos pues de la realeza, de lo que consideran realeza, pero pues cuando pregunten allá en España si todavía están de acuerdo con este modelo, pues que nos vengan a dar consejos acá. Primero que empiecen a preguntar a la gente sobre lo que ellos tienen allá en su país, y ya después nosotros veremos si los escuchamos. Pero realmente están apantallados. La doña Marquesa Duquesa los deslumbró por completo. Bueno, pues así está, deslumbrados con la marquesa. Federico Bonazo, antes de pedirte tu opinión respecto a lo que está sucediendo en Guerrero, particularmente en Chilpancingo y a nivel nacional con la discusión relacionada con pues el asesinato, la ejecución de un normalista, la reacción desbordada en Chilpancingo. Antes de ello, déjame comentar esto. En Instagram, Xóchitl Gálvez puso Molotov es un grupo que quiero mucho. Hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora en el estado de Hidalgo. Y Molotov, sin citarla, sin responderle a ella directamente, pero ha puesto este mensaje que podemos ver aquí. Dice, en los últimos procesos electorales varios candidatos han tratado de lucrar con el uso no autorizado de nuestras canciones, lo que incluso motivó que hayamos tenido que presentar denuncias penales ante la FGR. Por congruencia, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho en todos lados. Y algún otro señalamiento que hace ahí. En fin, Federico, solo señalar esto y pedirte tu opinión sobre el tema Guerrero, protestas normalistas. De lo de Molotov tocas un tema que a mí me ha interesado toda la vida, porque yo con mi grupo El Juguete Rabioso siempre tomamos partido, o sea, siempre tuvimos bandera. No éramos como los colegas de la banda sin bandera. Nosotros dijimos no hay ningún problema en colocarnos una bandera política siempre y cuando consideremos que las causas más elementales de la justicia, la reivindicación de un mundo más igualitario y más fraterno estén más o menos representados en esa opción política. Que es una discusión larga y profunda, ¿no, Federico? ¿Qué tiene que hacer? Digo, no me voy a desviar en ella porque, bueno, ahí tengo muchas cosas pero adelante. No creas que no fue intencional el colocar esa nota antes de que tú hablaras, o sea. No, me picaste la memoria porque nosotros pertenecimos con tantas otras bandas a la postura contraria, que era la de tomar posición política, sin casarse con el proselitismo partidista chafa, pero sí con reivindicaciones que en su momento tenían la mayor importancia, como la reivindicación zapatista. Nosotros formamos parte con tantas queridas bandas, estudiantes, actrices, actores, performanceros, un tremendo movimiento cultural en torno al zapatismo allá en los 90s, donde la discusión era un poco esa, ¿no? El arte puro, incontaminado, que toma una distancia con el hecho político, la realidad social que lo rodea, y el arte que dice, a ver, pues yo puedo poner mi identidad rockera, en este caso nuestro, o en la que sea, mi prestigio, tanto, mucho o poco, pero el que sea, en función de una causa que considero valiosa. Sí he visto mucho cómo se está usando a Molotov, que son unos maestrazos, son cuates, los quiero bien a todos ellos, por más que algunos de ellos estén en la trinchera ideológica de enfrente, pero bueno, aquí están tomando una postura de neutralidad, pero son muy buenos, ellos tienen melodías muy fuertes, muy pegajosas, que han sido utilizadas por uno y otro bando. Es un tema fascinante, aquí lo dejo. De Guerrero, ¿qué puedo decir que no hayamos dicho ya en tantas mesas de análisis, en tantas conversaciones con amigos, que no te hayamos escuchado a ti mismo, Julio, a Dani, en sus espacios periodísticos, a Arturo también? Es decir, la noción de que hay una añeja doctrina contrainsurgente en las fuerzas de seguridad de Guerrero que no va a modificarse
por lo menos en el corto plazo, que sigue en desacato. ¿A qué Estado le creemos? Al presidente, pues yo por supuesto le creo al presidente cuando dice no disparó, Yankee Cota no fue el que disparó, se pueden haber montado incluso una serie de pruebas falsas, estamos con las familias, vamos a descubrir quiénes fueron, tenemos que encontrar al policía prófugo, al perpetrador que hoy está prófugo, pero ese es un Estado que nos dice esa versión de los hechos, y luego tenemos las fuerzas de seguridad de Guerrero que intentan en una primera instancia exonerar a los que asesinaron a Yankee y pusieron en riesgo la vida de otros normalistas más. Es bien, vemos la perpetuación de un conflicto social cuya solución no se ve en el corto plazo, y eso es lo que nos genera angustia como ciudadanos. Es decir, ¿cómo puede ser que siga persistiendo la idea de que los estudiantes son asesinables, encarcelables, de que allá en Guerrero la ley es la ley del odio al rojo, del odio a la rebeldía estudiantil, que además odio que genera respuestas cada vez más violentas de parte de los normalistas y sus familiares, en una escalada que a nadie le gusta, pero donde tenemos que encontrar siempre un ejercicio de memoria histórica donde está la agresión que inicia el problema. La agresión que inicia el problema no está en los normalistas que huyen ante un retén en Chilpancingo, porque saben que las posibilidades de que en ese retén los secuestren, les implanten pruebas, les hagan disparar armas de fuego para que quede la mancha del disparo y luego los acusen de cualquier cosa, son enormes. Entonces huyen y al huir los matan. Es decir, ¿dónde está el Estado? ¿A qué Estado le creemos? Vivimos en un México donde hay diferentes expresiones del Estado y eso no deja de ser preocupante. Y luego el consabido uso electoral de todo este tipo de tragedias, situaciones y deudas históricas que tiene México consigo mismo. Preocupante, desagradable, por supuesto el corazón mío, no hace falta que lo diga, está con las familias, con los normalistas. Así siento que lo dijo sinceramente el presidente también. Está muy enojado, muy lastimado por este hecho, que sería el tercer Ayotzinapa, ¿no? Ese primero que tuvimos en 2012 cuando asesinan a 2 normalistas que habían hecho un plantón en la autopista del Sol, luego viene la noche de Iguala y ahora tenemos esto. ¿Hasta cuándo? Sería la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo vamos a poder modificar las estructuras que permiten estos crímenes y estas humillaciones permanentes a los normalistas en Guerrero? Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, antes de pedirte tu opinión sobre este tema de los normalistas, de la ejecución del estudiante, las reacciones violentas en Chilpancingo, las declaraciones del presidente López Obrador, déjame leer esto que está en la nota en el portal de La Jornada. Dice: alumnos de la Escuela Rural Normal Mactumaxá se manifestaron este miércoles frente a las oficinas de la delegación de la FGR en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia en el caso de Yankee Rotán Gómez Peralta. Dicen, una alumna que habló durante el acto dijo: el gobierno se hace la víctima y dice que los normalistas son unos delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes andan en las calles como si nada. No le tienen miedo a nada porque saben que el gobierno nada hará contra ellos, mientras que si se trata de un estudiante que sale a las calles, manda a las fuerzas policíacas a atacarlo. Eso es en Tuxtla Gutiérrez. Arturo, ¿qué opinas en general de este tema, por favor? Pues los estudiantes van a mantener esta postura, conocemos la manera de operar, los usos y costumbres, por así decirlo, de la Organización de los Normalistas Rurales, que lleva el muy antiguo nombre de Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Era de esperarse que frente a esta agresión, el asesinato de Yankee, uno de sus compañeros, y luego la manera como se fueron dando a conocer los hechos, tanto la ficción o el intento de ocultamiento o de desvío de la investigación por el lado de autoridades locales, cómo fue quedando claro que había sido una agresión directa en contra de los muchachos, y la reacción que viene por parte de ellos, que no es la primera vez que tienen una... digamos, no es la primera vez que se radicalizan en su manera de accionar. Recordemos que en 2014, apenas unos días después de la desaparición de los 43, le prendieron fuego
al Palacio Municipal de Iguala, que ahora es un edificio muy nuevecito y todo. A mí me tocó estar esa vez en Iguala cuando le prendieron fuego al Palacio Municipal. Días más tarde también intentaron hacer lo propio con el Congreso local, pero lo que los ha llevado ahora a esta radicalización, pues es la postura o lo que consideran una postura de ocultamiento y de cerrojazo por parte del gobierno del presidente López Obrador, así como la promesa de recibir a los padres y madres, pero sin sus asesores, que son las personas en quienes ellos confían y que los han acompañado a lo largo de todos estos años. El tema Ayotzinapa no solamente acompaña en su ruta o en su recta final al gobierno del presidente Obrador, sino también ya está pasando al tablero de Claudia Sheinbaum, tanto porque los normalistas han dicho que harán protestas en actos de campaña, como por el hecho de que la han llevado a la candidata a hacer un posicionamiento sobre esos temas, a decir que continuarán las investigaciones, es decir, el presidente López Obrador dice que será un expediente abierto, aunque promete que se harán todos los esfuerzos en lo que queda de su gobierno para resolver el caso, lo que se ve muy improbable mientras no se abra ese muro verde que se ha erigido ahí frente a la posibilidad de verdad y justicia, y ella se ve obligada a decir que las investigaciones continuarán, a retomar un evento, un caso muy delicado que no debería estar en su campaña, ¿no? Y de ahí voy a la otra reflexión. Me parece que en estos días Claudia Sheinbaum en general lleva una campaña de actos masivos, con discursos muy claros, muy firmes, ha ido presentando poco a poco y de una manera muy ordenada sus distintas propuestas, está haciendo una campaña en lo formal, pues muy, digamos, muy en los márgenes de la continuidad, aunque ya empieza a mostrar algunos de los elementos de lo que sería el segundo piso, cuando habla de esto de República de Educación, del uso de la ciencia, el peso de la tecnología, de la innovación, el tema del sistema de cuidados, algunos otros asuntos que ya van definiendo más los rasgos de sus propuestas. Pero además del tema de Ayotzinapa, que es un terreno donde hay donde ella está en una desventaja táctica, por así decirlo, porque el gobierno de López Obrador es el que tiene ahora la responsabilidad que en el pasado tuvo el de Peña Nieto, pues también tocó en estos días el encuentro muy peculiar con la Conferencia del Episcopado Mexicano, que presentó a las candidaturas una propuesta, un camino hacia la paz, y que Claudia Sheinbaum firmó, pero con la acotación de que ella no estaba de acuerdo con el diagnóstico, ni tampoco en algunas de las propuestas que se planteaban ahí. Desde el asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, pues ha habido un proceso pues también de radicalización, digamos, de la Iglesia Católica y sus posturas respecto al tema de la seguridad, y ahora pues inevitablemente ha llegado a las campañas. ¿Cuánto crecerá ese choque? ¿Decidirán los religiosos ir a una confrontación mayor con la más probable ganadora, con el presidente todavía en funciones? Pues eso lo vamos a ir viendo en estos días. En el territorio hay una ventaja muy clara de Morena y sus aliados, diría yo, son los que tienen mayor presencia ahí, pero también en el territorio, pues están las misas de los domingos. Claro. Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, ¿qué seguirá en esta confrontación creciente entre Palacio Nacional y el movimiento de los 43? ¿Qué opinas sobre cómo ha ido evolucionando y qué podría suceder en todo este terreno? El propio presidente de la República hoy dijo que
esos movimientos han sido utilizados por la derecha y que han servido a otros propósitos, y dijo una prueba o un señalamiento cuando ellos han llamado a no votar, lo cual sería hacerle el juego a la derecha y a los conservadores. Algo así dijo hoy el presidente de la República. ¿Qué opinas de todo esto, Daniela? Sí, también eso lo señaló, por ejemplo, con el ZLN, que llega un momento en el que, pues, en su derecho también dijeron, pues, llamamos a no votar, y creo que esa posición también es muy respetable, ¿no? Cada quien tiene sus maneras de expresarse y de manifestarse en torno a la política y a las elecciones, y bueno, no es que le estés haciendo el caldo gordo a alguien más, simplemente estás obedeciendo a lo que tú consideras que es más correcto, pero creo que nos lleva a una discusión que debería ser, pues, un tanto más profunda, ¿no? De gente que no cree que el sistema electoral sea realmente una vía para la cual incidir, o que no ve, por ejemplo, en los partidos políticos una opción, ¿no? Que le represente o que le signifique siquiera algo, pero sí creo que es una discusión, pues, que debe ser más profunda, al igual que, por ejemplo, o sea, el presidente, pues, tiene todo su derecho de opinar, porque a veces sí lo siento como esto es lo que es un movimiento, de acuerdo con lo que yo opino, y esto no, ¿no? Por ejemplo, le ha tocado a los normalistas, le ha tocado al ZLN, le ha tocado también, por ejemplo, a las mujeres, y que sí, o sea, nada más porque en una foto sale Denise Dresser, ya todas somos Denise Dresser o de Claudia X González o de la derecha, ¿no? Creo que él está en su derecho de creerlo, pero creo que con esto que tenemos enfrente, con el caso de Guerrero, nos tenemos que meter más a los datos, ¿no? Y son esta cadena de errores que ha sido muy evidente porque han hecho partícipe al presidente López Obrador. Tenemos que el asesinato de este normalista ocurre el jueves en la noche. Para el viernes, en la mañanera, pues nos despertamos, las portadas de los periódicos apuntaban a que eran 2 normalistas los que habían fallecido. Empezó a avanzar la información y resulta que solamente era un normalista el que era víctima mortal. Y le preguntan al presidente en la mañanera, él dice, sí, de acuerdo con la versión de los policías, estos 2 normalistas iban en un carro robado, ellos disparan primero, los policías respondieron y desafortunadamente, pues, eh, le dieron a uno y este normalista, Yankee, falleció y el otro, dijo el presidente, estaba estable. Lo que tenemos para el domingo, perdón, para el lunes, pues ya fue la versión completamente distinta. Y el presidente habla, y eso hay que ser muy claros porque creo que también se está cayendo mucho en hacer oídos sordos con el caso Ayotzinapa de decir, no, es que es Vidulfo, es que es esto, no, o sea, si nos metemos a los datos y de acuerdo con la información que ha dado el presidente López Obrador, que hay que decirlo, ha cambiado, el lunes nos dijo, se trató de una ejecución extrajudicial, ¿no? O sea, lo que cambia y tira por completo la versión que habían dado los policías. Él fue claro al decirlo que lo que estaba asegurando era la versión del policía. Entonces, ya el lunes tenemos que es una ejecución extrajudicial que, pues, no sé, lo del carro robado, algunos lo siguen sosteniendo, tampoco se ha mostrado como un hecho. Se habla de cómo le siembran las armas, de cómo le siembran droga. Y hoy el presidente lo vuelve a reafirmar por segunda ocasión, sí fue ejecutado este estudiante. Entonces, el colmo de todo es que ayer dice, pues ya se fugó. Y esto es a lo que yo me quiero centrar porque es un tema de Guerrero. O sea, en el caso de los 43, las exigencias y esto que nos ha movido durante tantos años de las protestas de Fue el Estado y Fue el Ejército, que esto de Fue el Ejército no nació con la llegada del presidente López Obrador, eso también parte desde que empezamos a gritar Fue el Estado, ¿no? Que eso también cabe señalarlo porque el presidente dijo que Fue el Ejército, también empezó a salir apenas y no, ese también es desde que ocurrió la tragedia de los 43. Entonces, cuando desaparecen los 43 normalistas, se habla de sí lo que hizo el ejército, de sí lo que hicieron pues Tomás Herón, Murillo Karam, etcétera, pero una de las partes fundamentales fue la intervención directa de las policías estatales.
¿no? O sea, desde 2014 estamos hablando, y eso lo documenta el GIEI, lo documenta la COBAG, de que la policía municipal, la policía de Guerrero, intervino y también otro grupo estuvo ligado con grupos criminales. Entonces, tenemos desde 2014 con el caso de los normalistas, en el que se está hablando de una severa crisis con la policía municipal, con la policía estatal. Y estamos hablando que para 2024 la misma policía que de la que estábamos quejándonos, de la que los estudios, las investigaciones señalan que intervinieron en la desaparición de los 43, dejan ir a este policía que le sembró armas, que le sembró droga a este normalista, y fue a decirle a las autoridades que le dijeron finalmente al presidente que había un carro robado y que ellos simplemente se habían defendido. Entonces, creo que sí parte mucho de estos dos gobernadores de Guerrero, los que han estado en estos dos últimos periodos, que es cuándo van a admitir o cuándo van a empezar a hacer algo con el tema de la policía municipal, de la policía estatal, porque parece que está muy cómodo, sí, que lo haga el presidente, sí, que aguante, él fue el Estado, él fue el ejército, que se aviente estos pleitos con los papás de los 43, con los abogados, con el GIEI, con todo el mundo, pero acá cuando tenemos todavía ese problema que está a la par del papel que tuvo el ejército en la desaparición de los normalistas, que es la policía de Guerrero, sigue como si nada, y eso de verdad me resulta sorprendente, porque entonces la gente, ¿para qué está depositando la confianza? Tenían al PRI, le depositan la confianza a Morena, pero ¿cuándo se van a hablar de esos temas? Y el asunto de la policía municipal, cuando se aborde, se va a poder abordarlo del problema de la extorsión, que también es un asunto real. Hemos visto los videos que últimamente han salido sobre cómo están extorsionando a gente de allá de Guerrero, que son crueles, muy, muy crueles, pero pues parece que no quieren entrarle al tema y prefieren que el presidente se está aventando los otros pleitos, que sí, Álvarez y Casa, que sí, esto y aquello. Pues no, o sea, el tema de la policía de Guerrero es algo que no se ha tocado, y me parece un verdadero error por parte de quienes han gobernado, y que sí, que termina por impactarle también a la Secretaría de Seguridad Pública y pues al presidente López Obrador. Daniela, muchas gracias. Federico, Arturo, Daniela, vamos ya a la parte final, son las 2 de la tarde con 56 minutos. Postrecito de a minutito, 2 minutitos, Federico, por favor. Gracias, muy brevemente. Destacar la actitud valiente de un judío con coraje y conciencia, Jonathan Glazer, que en la ceremonia de los Oscars, perdón, uno nunca sabe cómo usar el plural en inglés. Sí. Denunció, porque él hace un documental sobre el Holocausto, pero a la vez comenta en ese espacio tan importante donde tantas personas, hay tanta audiencia, que se está instrumentalizando el Holocausto por parte del gobierno de Israel y del sionismo que tenemos hoy para justificar el horror de lo que está sucediendo en Gaza. Es decir, insisto yo, como siempre, que no podemos como humanidad dejar de ver lo que sucede allí, celebrar mucho la conciencia que tienen los que más se juegan, porque siendo parte de la comunidad judía, arriesgarse a que te llamen antisemita, te marginen, quedes desprestigiado por la propaganda sionista, es muy alto, ¿no? Un doble Oscar para Jonathan Glazer. Muy bien, gracias, Federico. Arturo Cano, postrecito, 1 o 2 minutos, por favor. Algo muy breve, acabo de ver un tuit de un colega guerrerense, Caos Ireneo Pío Quinto. Él es hablante, un periodista de pie de página y además hablante de Nusabi, de Mixteco, y acaba de poner una denuncia de que una pareja mixteca que no hablan español no les permitieron ingresar a la oficina de pasaportes ubicada en Coyoacán. No le permitieron ingresar al intérprete, ¿no? Y lo señala él como un caso de discriminación lingüística que es habitual. Entonces, pues nada más un llamado de atención allá a las autoridades de relaciones exteriores, pues para que atiendan esas situaciones que todavía seguimos viviendo, lamentablemente, después de tantos años de cursos a los funcionarios públicos, de no discriminación, de todo ese discurso, todavía que se presenten estas situaciones, pues son
es algo terrible. Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, postrecito final para cerrar el changarro, por favor. Rápidamente, hace rato que hablabas de lo de Molotov, que bueno, Ujú. tú y Fede, que no es la primera vez, o sea, Santa Fe Clan, que es un rapero, no es un grupo, es un rapero, también hace tiempo, hace unos meses antes de que empezara, creo que fue en la precampaña, salió un video de Xochitl diciendo, ay, sí, Santa Fe Clan, que tiene muchísimos seguidores, o sea, que es muy famoso, tiene millones de Sí, reproducciones sí, en sí. Spotify. Vean, me saludó Santa Fe Clan y somos amigos y es Xochitl Lover y eso y aquello, también se terminó deslindando de ella, o sea, dijo, no, pues yo no sabía ni quién era la señora, pero pues me grabaron con él, y ahorita escuchar lo de Molotov, híjole, pues está, no sé qué esté pasando en el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, ayer con el episodio 2 del chicle, o sea, Sí. también fue sorprendente, dije, no, o sea, el primero, bueno, pues ya fue un error, digo, que me parece sorprendente que en tu toma de protesta, o sea, cuando el INE te está entregando tu constancia para que seas candidata presidencial, eres la quinceañera del evento y te animas a hacer eso del chicle en la silla, pues bueno, ya lo hizo, pero una segunda que lo capta la jornada el día de ayer, pues ya está muy fuerte, así que quién sabe cómo le va a ir a la candidata. Y me quedé con otra duda, que fue lo que comentó Arturo, que es, ¿dónde está Claudio X González? O sea, se está ya desprendiendo de toda esta campaña un tanto problemática o a qué se dedicará ya. Me voy a quedar con esa duda. Bueno, sí, Daniela, gracias. Sí, eso de Santa Fe Clan, de veras, que luego el Santa Fe Clan dijo así muy tranquilo, yo no la conozco, no, ella se acercó, pues mucha gente me pide una fotografía. Xochitl pidió, dame todo el power, y le dieron un desmentido. Un desmentido. Y acá con Santa Fe, que usa mucho, a mí me causa, siempre me gusta escucharlo, que habla algunas cosas del Santa Fe Clan y dice, no, pues es que no era así, perro, es que en serio, mira, perro. Entonces, antes se salvó de una respuesta canina ahí la señora candidata. Lo voy a escuchar. Voy a Sí, dar sí, la sí. tarea. Órale. Arturo, Federico, Daniela, muchas gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. Gracias por esta ocasión. Gracias.